ánimo, ese amén así como pobre. ¿Listos para la palabra de Dios en esta mañana? Oremos al Padre que podamos compartir su mensaje. Vamos a saludar antes a los hermanos de la radio. La radio es la Iglesia Sin Paredes, Radio Bonao Bendición, también por Tuning Radio. Mucha gente nos escucha dentro y fuera. Para ellos le damos un aplauso al Señor porque están ahí. Y los que están en los medios masivos, en este caso redes, Facebook o YouTube, hermanos, yo he visto que hermanos de la iglesia usan Facebook y no tienen a la página de la iglesia conectada. Digo, pero qué raro. Háganse uno también con la visión de que las redes se pueden usar para expandir el testimonio de Cristo. Si usted usa Facebook, vaya, suscríbase, dele me gusta, hágase partícipe de que cada vez que le llegue una notificación de la iglesia, usted la corra a otras vidas en el nombre de Jesús. El miércoles antes del culto llegaron 2 personas aquí, incluso llegaron más temprano que casi muchos de nosotros. A las 6:25 llegó una señora y a las 6:30 llegó otra. Y yo me quedé sorprendido, pero a las 6:30, esa es la hora de los servidores llegar, media hora antes. Y una de ellas se me acercó y me dice, yo siempre sigo los cultos por las redes, pero hoy quise venir en vivo. O sea, hay mucho pueblo que sigue la palabra por las redes, pero un día vendrán en vivo, y si no vienen en vivo, que se queden ahí en las redes, pero reciben la palabra. Si usted usa Facebook, dele me gusta, suscríbase, o si usa YouTube también, dele me gusta, suscríbase. Cada vez que le llega una notificación, usted la puede compartir a sus contactos, y eso es expandir el reino de Dios. Yo estuve en una iglesia en Estados Unidos que ellos usan las redes de una manera muy poderosa. O sea, usan las redes para expandir el mensaje. Y una iglesia pequeña, una iglesia como de 200 personas. Y ellos usan mucho las redes. ¿Por qué? Porque las redes ya alcanzan lugares que usted no se imagina quién está ahí. Amén. Entonces, usémoslas para el propósito. ¿Cuántos son usuarios de redes aquí, de Facebook, YouTube y cosas así? Si usted la usa, hágalo para expandir el reino de Dios. Eso tiene valor, amados. Ya eso no es como antes, que lo hacíamos para cherchar o perder el tiempo. Ahora es para edificar el reino de Dios. Amén. Entonces, para los que están en redes o en Telebendición aquí en Bonao, ellos sí nos ven y nos oyen también. Por eso a ellos les podemos dar un saludo aquí con Yair en la cámara número 3. Yair va a hacer un paneíto allá. Dios les bendiga. Y vamos listos de inmediato a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5. Epístola del apóstol Pablo a una iglesia en una región llamada Galacia. Los Gálatas, capítulo 5, del 1 al 9. Si usted ha estado pendiente a las últimas enseñanzas, estamos todavía predicando sobre las marcas de la madurez. Todavía estamos en el renglón del legalismo. Y en breve le digo que para mí ha sido el mensaje más difícil de los últimos 20 años que he predicado. ¿Ustedes escucharon? El mensaje más difícil de los últimos 20 años que yo he predicado es este. Porque es un mensaje incómodo de predicar. No siempre se predica de estas cosas. Y también es un mensaje como que mete a uno en una presión en el mundo espiritual. Muy fuerte. Hay muchos mensajes suaves que pueden ser hasta muy atrayentes al oyente. La gente quiere oír algo que les guste. Esto no siempre nos gusta, pero es la verdad y la necesidad de que la iglesia despierte. Amén. Aló. Siempre he dicho, como en la medicina, hay 2 renglones. Hay un renglón que es preventivo, hay un renglón que es curativo. Si esta palabra es preventiva, gloria al Señor. Pero si es curativa, gloria al Señor también. Amén, mis amados. Entonces, abra su Biblia. Llegó conmigo Gálatas capítulo 5, del 1 al 9, dice el apóstol: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, el apóstol dice, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Wow! ¡Qué texto más fuerte! Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni
la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda una masa. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra en esta mañana. Les decía hace un instante que dentro de mi vida ministerial, este tiempo ha sido quizás los mensajes más difíciles que he tenido que predicar. Difíciles en todo el sentido de la palabra. Difíciles porque no son comunes, difíciles porque no todo el mundo los percibe. Hace unos días yo oraba al Señor y sentí en mi corazón que gente que yo esperaba que me iba a entender o iba a entender, no ha entendido. Y gente que yo pensaba que no iban a entender, están entendiendo. Así son los misterios de Dios. Y esta palabra es un poquito incómoda. Y no es cómodo en el contexto, incómoda en el contexto de que molesta, sino es que no todo el mundo discierne esto. Yo oro al Padre que nos dé discernimiento para poderla abrazar en el nombre de Jesús. Quizás alguno de ustedes ha estudiado una carrera o ha ido a la universidad y ha visto que en el pensum de su carrera hay una materia que usted dice, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, como que usted estudia ingeniería y le pongan nutrición 1 dentro del pensum. Usted dice, pero ¿y qué busca esta materia dentro del pensum? ¿Cuántos dieron materias así? Usted dice, pero esta materia, ¿qué busca esta materia? Si yo lo que voy a hacer es odontólogo o ingeniero, esta materia que busca aquí. Lo que pasa es que las universidades también han perseguido un criterio de profesionales integrales que tengan la capacidad de no ser, como quien dice, como el médico general, que sabe de todo un chin, más o menos, sino que también han querido como que los profesionales salgan nutridos en diferentes áreas de la vida del saber, aunque tienen su fuerte, claro que sí. Y le digo esto de las universidades porque así pasa con nosotros. Quizá usted dirá, ¿y qué tiene que ver conmigo esta palabra del legalismo? Claro, amado, si usted es creyente, esta palabra tiene que ver con usted directamente. Lo que pasa es que esta palabra no siempre se incluye en el pensum de predicación. Usted se pone a buscar mensajes de legalismo aún en YouTube y encuentra muy poca gente hablando del legalismo. ¿Por qué? Porque este es un mensaje vedado, es un mensaje que el espíritu de las tinieblas ha querido que se esconda, porque ahí está donde está su fuerte, en ignorar estas verdades, porque se nutre de ella. Satanás se nutre de la ignorancia. ¿Usted me está escuchando? Yo fui a estudiar también de estas cosas y empecé a mirar que el legalismo empezó a tener fortaleza, a tener vigencia fuerte. En el siglo XIV empieza a tomar vigencia. 7 siglos atrás, a tomar fuerza dentro de la iglesia. Y un erudito, un pensador cristiano dijo, la mayor amenaza que tiene la iglesia de Jesucristo es el legalismo. Porque el legalismo persigue a la misma iglesia. Que usted dirá, ¿y qué es el legalista, pastor? Legalista es una persona que toma la palabra y la tuerce a su manera. Hace un concepto personal de la palabra. Se radicaliza, se estructura. No tiene la capacidad de ser abierto a oír otras voces, otras opiniones. Legalista es una persona que no sabe disentir. No sabe estar en desacuerdo con los demás. Si tú estás en desacuerdo conmigo, tú eres del diablo y se acabó. No. Entonces, en esta triste verdad, la iglesia ha caminado por años y el legalismo se ha metido dentro de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, que es el instrumento de Dios, escribe Dios 7 cartas, 7 iglesias. A las 7 iglesias Dios les reveló, les despertó 3 espíritus. Los 3 son mortales para la iglesia. Dios alerta a la iglesia del espíritu de Balaam, que tiene que ver con las riquezas ilícitas en medio de la iglesia. Las manipulaciones que persiguen sacarle dinero al pueblo de Dios o enriquecerse a través del pueblo de Dios. También habla del espíritu de los nicolaitas, que es bien profundo, muy filosófico, que no viene al caso hoy. Pero habla del espíritu de Jezabel. ¿Han oído hablar de Jezabel? Hemos hablado mucho de Jezabel. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis habla a la iglesia de Éfeso. Jezabel era una mujer en un contexto físico que se filtró a la iglesia. Y su trabajo no era con la iglesia, su trabajo era con los líderes.
La intención de Jezabel era dañar la mentalidad de los líderes, porque si daña la mentalidad del líder, ¿qué pasa? Daña la mentalidad del pueblo. Entonces, el Señor todo lo que hace, lo hace en un orden. Asimismo, Dios tiene que trabajar con nosotros los líderes. Amén. Y empezó Dios hablándonos de Jezabel hace unos 5 o 6 meses, de sus maquinaciones, de sus estrategias, de cómo se filtra en la iglesia, cómo ha dañado, cómo ha traído perjuicio a la casa de Dios, el institucionalismo, cómo la iglesia se ve como una institución, cómo la gente se mata por una denominación o por un concilio en vez de levantar la bandera del reino de Dios, cómo la gente lo enseñan a pensar de una estructura X. Y no le abren el paquete diciéndole: tú perteneces a una mentalidad más allá con estructura. El reino de Dios está en el cielo y en la tierra. La iglesia está en la tierra todavía. Entonces, el institucionalismo dañó. También hemos hablado del secularismo. El secularismo es una de las maquinaciones también de Jezabel, de sacar a Dios y traer los conceptos humanistas a la iglesia, anulando la soberanía y la guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo es inminentemente determinante en la iglesia. Una iglesia que no la guía el Espíritu Santo no es iglesia. Una iglesia que la dirige un programa, una constitución, una iglesia que la dirige una minuta, no es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Estamos hablándole en español a alguien? Entonces, el tercer punto, hablamos de la mundanalidad. Cómo la iglesia ha confundido lo que es mundanalidad. La iglesia atribuye mundanalidad a beber o a fumar o a bailar o a hacer cosas así. Obviamente, eso es mundano. Pero hay otras maquinaciones mundanas que se han metido a la iglesia, como el chisme, la división, la contienda. ¿Cuántos están acá? ¿Usted recuerda eso? Y el cuarto punto, hemos pasado a hablar del legalismo. El legalismo fue la doctrina o la maquinación más confrontada por Jesús, fue el legalismo. Jesús abrazó ladrones y prostitutas, pero los legalistas los enfrentaba face to face, cara a cara. Y usted dirá: ¿y por qué Jesús era tan rígido con los legalistas? Porque es que el legalista anula a Dios. Escuche esto es fuerte. El legalista anula a Dios y cree que él puede por sus propios méritos ganarse a Dios. Amado, en este pacto todo es por gracia. El legalista no entiende la gracia. Y puede ser que haya empezado bien, pero el enemigo empieza a decir: pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Y empiezas a buscar el qué hacer para justificarse. Y nadie se justifica delante de Dios por lo que hace. Somos justificados por lo que creemos. Yo no hago para justificarme. Yo hago porque ya estoy justificado. Estoy acá. Yo no hago una obra para salvarme. La obra de salvación la hizo Cristo en la cruz del Calvario. La obra salvífica la completó Jesús en la cruz del Calvario. Al legalista se le hace difícil entender que tú eres salvo por gracia. Entonces, no, pero yo tengo que hacer algo. Todavía nosotros heredamos legalismo católico también. Porque el legalismo católico empieza a atribuir la salvación por obras. O sea, yo tengo que hacer algo para salvarme. La Biblia no dice que hay que hacer nada. La Biblia dice que hay que creer. Pero ¿qué es creer? Creer significa adherirse a Dios, aferrarse a Dios. Después que soy salvo, el Señor mismo preparó para mí un diseño que Él preparó para mí, para que yo camine en ese diseño. Entonces, después de conocer a Cristo, ahora yo debo conocer qué Dios quiere que yo haga. Pero hay gente que quiere hacer para conocer, y es al revés, es conocer para hacer. Voy a repetir, es conocer para hacer. Conozco a Dios, por eso hago lo que hago. Pero yo no estoy haciendo cosas para ver si con esto logro agradar a Dios. Entonces, el legalismo es peligroso en toda la dimensión. ¿Por qué Jesús fue tan duro con los legalistas? Porque los legalistas invalidan el don de Dios, invalidan la gracia para justificarse por sus obras. Por ejemplo, una falsa espiritualidad. Yo oro más que fulano. Yo ayuno más que fulano. ¿Recuerda el fariseo? ¿Cuántos recuerdan el fariseo? Señor, yo te doy gracias que yo no soy como aquel. Yo oro,
todo el tiempo. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy diezmo de todo lo que yo gano. En otras palabras, yo estoy justificándome lo que estoy haciendo para que tú me valides. Lo único que valida al hombre es la sangre de Cristo. No son tus obras. Tus obras son hechas con una intención. ¿Cuál? Glorificar a Cristo. No que te vean a ti. Por eso que en el legalismo hay que tener mucho cuidado. Porque aún nosotros podríamos decir que podemos caer en legalismo también. Si yo hago algo para ser visto de los hombres, eso es legalismo. Si yo estoy haciendo algo para que se note que yo estoy haciendo algo, eso es legalismo. Las iglesias donde el Espíritu Santo guía y revela no hacen cosas porque hay que hacerlas, hacen cosas porque Dios mandó hacerla. Y hay cosas que Dios no mandó, que la hicimos por nuestro propio peculio, nuestra propia agenda, nuestro propio yo, y la hicimos porque había que hacer algo. Hay que hacer algo. No hemos hecho nada este año. Tenemos que hacer algo. Mira, la iglesia X está haciendo, la iglesia J está haciendo, y nosotros no vamos a hacer nada. Ahí viene la confusión. ¿Cuál es la motivación del hacer? Si mi motivación es hacer para ser visto de los hombres, estoy cayendo en un legalismo diferente. ¿Usted me está escuchando? ¿Sabe, pastor, pero hay que hacer un evangelismo? Claro, hay que hacer evangelismo siempre. ¿Pero con qué motivación? ¿Cuál es la motivación de hacer el evangelismo? No de que la gente sepa, de que las almas se salven, de que el Señor... Bueno, si hay una motivación de que Dios se ha agradado y Dios mandó, estás en el espíritu recto. Pero es para que me vean, para que sepan que yo estoy haciendo. Legalismo puro. Un poquito más sofisticado, pero es legalismo también. ¿Estamos acá, iglesia? Jesús confrontó el legalismo, y usted lo va a ver conmigo más adelante. Porque el legalismo trajo y sigue trayendo mucha confusión a la iglesia. Y Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de confusión. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Y la libertad no genera confusión. ¿Qué pasó con la iglesia de los Gálatas? Si usted abre otra vez la Biblia, allá arriba me ayudan. Esta iglesia iba bien, pero esta iglesia fue influenciada por un hombre de Dios que tenía una debilidad en su carácter, y entró a la iglesia y empezó a confundir a la iglesia. Y empezó a hacer cosas que la iglesia se creó un arroz con mango en la cabeza. Amado, las confusiones más peligrosas no vienen de afuera, vienen de adentro. Aló. Por eso hay que tener cuidado a quien uno oye o a quien uno le da cabida. Esta iglesia iba bien, pero un hombre de Dios que tenía una debilidad de carácter confundió esta iglesia, y Pablo tuvo que fajarse duro con esta iglesia para enderezarla. Usted dirá, pastor, ¿y cómo fue la cosa? Bueno, la iglesia de los Gálatas recibió la gracia, recibió el perdón de Dios, pero un hombre de Dios metido allá empezó a dar un testimonio que confundía a la iglesia. ¿Alguien le ha leído la carta? ¿No la han leído? Porque yo estoy hablando de un hombre, quizás alguien sabe de quién yo estoy hablando. ¿De quién yo estoy hablando? ¿Nadie sabe de quién yo estoy hablando? Amado, es bueno leer. ¿Sabe de quién yo estoy hablando? Estoy hablando de Pedro. El apóstol Pedro confundió a esta iglesia. La confundió. ¿Por qué? Porque frente a los judíos se manifestaba judío, pero frente a los gentiles se manifestaba gentil. Entonces estaba confundiendo a la iglesia que no era judía, porque estaba llevándola en un ritmo que la iglesia no entendía lo que Pedro estaba haciendo. ¿Usted quiere leerlo conmigo? Veo que voy a tener que leerlo porque la mayoría están así. Voy a tener que leerlo porque si para entender tengo que parar, paro, porque lo importante es que usted entienda. Venga conmigo a la Biblia, vamos a leer Gálatas capítulo 2. Versículo 11, Gálatas 2:11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de... Oiga, Pedro está siendo resistido ¿por quién? Por Pablo. ¿Y quién era Pedro?
un apóstol. ¿Y quién era Pedro? Uno de los 3 de Jesús, uno de los íntimos de Jesús, pero tenía una debilidad en su carácter. Hay gente que frente a los cristianos se porta cristiano y frente a los mundanos quiere ser mundano también. Amado, ¿usted es cristiano o no es cristiano? Pero no puede ser un híbrido, no puede ser un híbrido. Usted no puede correr con Dios y con el mundo. Usted no puede ser de gas y gasolina. Usted es de Cristo o de Cristo y se acabó. En Pedro había una dualidad en su debilidad de carácter, de tal manera que Pablo tuvo que confrontarlo, dice la Biblia, cara a cara. Pablo está ahí incluso aplicando un principio que él mismo después corrige. Cuando tú corriges a un hombre, corrígelo de manera espiritual, pero Pablo estaba muy enojado con Pedro. ¿Por qué? Porque estaba trayendo confusión. ¿Estás entendiendo? Hay mucha gente confundida. Por ejemplo, en 2 aspectos vitales de la vida cristiana. El legalismo ha confundido lo que es la doctrina de la salvación o la justificación, y ha confundido la doctrina de la santificación. Las 2 doctrinas más elementales para un creyente manejar, justificación y santificación, el legalismo la ha confundido tanto que la gente está, el que oye dice, pero que yo no sé ni en quién creer. Eso lo provocó el legalismo. Porque algunos me dicen que sí, que el velo. Otros me dicen que no velo. Otros me dicen que si me pongo, que si no me pongo. Óyeme. Y hay un pueblo que está en el limbo diciendo, ¿y a quién le voy a creer? El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y te dirá lo que es y lo que no es agradable a Dios. Hay cosas que hemos creído como verdad y son mentiras. Y hay cosas que son mentiras que usted cree que son verdad. El pastor Radamés Fernández, nuestro pastor, cuando Dios le reveló la vida en el Espíritu, Dios le dijo a él, hay muchas cosas que tú crees que son verdad y son mentiras. Hay muchas cosas que tú crees que son mentiras, que son verdad. ¿Tú quieres que yo te enseñe? Déjate enseñar por mí. Porque hay muchas cosas que uno le han enseñado en cuanto a la salvación que son mentiras, que la religión ha enseñado que son mentiras. Como que la salvación hay que ganársela. Eso es católico, eso es catolicismo puro. Hay que ganarse la salvación, amado. La salvación no se la gana a nadie porque nadie se la merece. La salvación es un don de Dios en Cristo Jesús por gracia y misericordia. Simplemente. Pero la religión viene otra vez y dice, entonces yo no tengo que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Ahora, yo debo creerle. Y creerle no es confesarlo de boca. Creerle es abrazar lo que Él hizo por mí. Creer es valorar su sangre santa derramada por mí en la cruz del Calvario. Creer es vivir ya para Él porque fui comprado a precio de sangre. Ya no vivo yo, no soy del mundo. Cristo vive en mí. Ya Él está sobre mí. Ya no es lo mismo de antes. Pasé de la muerte a la vida. En la justificación, en la santificación lo mismo. En la santificación lo mismo. La santificación tiene 3 niveles: santificación posicional, santificación progresiva y santificación perfecta. La posicional, cuando usted viene a Cristo, tan pronto usted recibe a Cristo, oiga, aunque usted sea lo que sea, tan pronto usted es lavado por la sangre, para Dios usted es santo. Significa que ya eres de Dios. Ahora viene el segundo proceso. ¿Cuál? La progresiva, donde Dios empieza a limpiarte y a trabajar contigo. Yo creo que todos aquí estamos en la progresiva. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando conmigo. Yo no sé si está trabajando contigo, pero está trabajando conmigo y está todos los días trabajando conmigo. Me está limpiando y me está corrigiendo y me está madurando. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo. Ahora, el día de la glorificación, mi santificación será perfeccionada. Estaré encima, estaré en gloria, con un cuerpo glorificado, ya sin pecado. Pero no será en la tierra, será en el cielo. Estamos acá. Entonces, en esos 2 puntos el legalismo ha hecho mucho daño. Pedro, escuche, lea conmigo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo, que era un pichón de apóstol, que era un apóstol tierno, está confrontando ¿a quién? ¿A quién? ¿Saben lo doloroso que es una persona nueva en el Evangelio? Confrontar a una gente vieja en el Evangelio, que no entiende la justificación, que no entiende la santificación. Que una gente vieja te esté diciendo a ti, porque hay que ganarse la salvación. Hermano, mentira, la salvación Cristo la pagó por nosotros.
Eso no es lo que la Biblia dice en ningún momento. Ahora, la Biblia dice que te ocupe. Pero ocuparse no significa que yo voy a redimirme. Cuando dice la Biblia ocuparse, es atender lo que ya yo he recibido. Ya yo tengo una nueva vida. Yo tengo una vida espiritual que antes no tenía. Por eso ahora vengo a la iglesia, por eso leo la Biblia, por eso oro, por eso ando en obediencia. Yo antes estaba muerto, ahora tengo vida para con Dios. Yo antes no entendía, ahora entiendo. Por eso me ocupo. Pero mi ocupación no es para salvarme, mi ocupación es para crecer. Cuando tú oyes una gente vieja hablándote que tú tienes que ganar, pero ¿cómo que este viejo en la fe? Este hombre que tiene 30 años en el evangelio, hermano, hay que ganarse la salvación. La salvación hay que ganársela. Simplemente Cristo la pagó por ti en la cruz del Calvario. Quizá usted está aquí, me estoy oyendo y está diciendo, ¡bum! Chocado, ¡bum! Chocado. Ay, pues yo sí pensaba que había que ganársela la salvación. No, Cristo pagó por ti. ¿Por qué pagó? Porque tú no podías pagar. ¿Por qué pagó? Porque tú no merecías ir al cielo. Él murió por ti para que si tú crees en su sacrificio, su sangre te limpie de todo pecado. Por eso que el que entiende la gracia ama a Jesús. El que entiende la gracia se apasiona por Cristo, porque sabe que Él pagó una deuda que tú no podías pagar. Amén. Pedro, que era nuevo, que era viejo, se ha confrontado por uno nuevo. Y le dice Pablo, lea conmigo. Dice, versículo 11, 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación, escuche, simulación. ¿Qué significa simulación? Diga conmigo, hipocresía. ¿Usted conoce esa palabra? Aparentaba ser algo que él no era. Dice, y en su simulación también participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que era muy amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice Pedro, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. No andaban como, ¿qué dice la Biblia? Rectamente, conforme a la verdad del evangelio. Andaban en sus maquinaciones, andaban en sus pensamientos, pero lejos de la verdad del evangelio. Pedro, pastor, ¿por qué está hablando de Pedro? Sí, Pedro, había una debilidad en él. Y su debilidad lo arrastró a vivir un rejuego. Un rejuego. Y en ese rejuego estaba trayendo confusión. ¿Y qué hizo Pablo? Lo confrontó. Por eso a mí este tema no me ha gustado mucho, porque este tema confronta mucho. Si yo predicara por gusto, yo no predicara de esto. ¿Usted me escuchó, iglesia? Si yo predicara por gusto, yo no predicara este tema, predicara otro tema. Buscar un tema. Pero yo no busco tema, yo preparo mi corazón y Dios dice, habla de esto. Señor, pero no me gusta ese tema. No es que si yo predico por gusto, estaré predicando para complacer a un pueblo. Yo no estoy aquí llamado a complacer, yo estoy aquí llamado a edificar. Que es otro punto del legalismo. El legalismo busca complacencia humanas. ¿Usted me escuchó? Es posible que no te guste el mensaje, pero si ni a mí me gusta, ya tú sabes si la cosa es seria. Ni a mí me gusta el mensaje. Pero ¿qué hago, iglesia? Dejo de obedecer al Señor para que tú estés contento conmigo. Porque no necesariamente ahora mismo lo que te gusta es lo que te conviene. Tenemos que procurar lo que agrada a Dios y lo que conviene al propósito. Tú ahora no entenderás por qué, o no entiendes por qué, pero entenderás después por qué Dios nos está hablando tanto del legalismo. Y yo lo entendí hace unos días y le dije aquí el domingo pasado. Este tema del legalismo es porque la iglesia tiene que estar preparada para que cuando venga gente, cuando entre pueblo por esa puerta, la iglesia la pueda recibir en amor y vencer todo precepto, concepto, dogma, estructura legalista. Dios nos está preparando para entregarnos personas que nunca antes han ido a una iglesia. Y cuando entran tienen que ser recibidos como hijos de Dios, como señalados de Dios. Y para eso Dios tiene que romper a nosotros la estructura. Yo dije el domingo pasado y creo que lo voy a repetir. No estamos preparados algunos para que se nos siente un homosexual al lado todavía. Y estamos en la iglesia, no estamos preparados. ¿Por qué? No estamos preparados para que venga un tipo con un piercing de aquí, 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 aquí.
¿Por qué? Porque todavía nuestras estructuras están formadas en la religiosidad, en los juicios, en las apariencias. Si se te sienta un hombre al lado que tiene 30 tatuajes y 40 agujas en la cara y en las orejas, Señor, reprenda al diablo. No hay todavía en nosotros eso. Que venga un hombre vestido de mujer y se te sienta al lado. Amados, por más que tú digas, todavía muchos aquí no están preparados. Es que el concepto legalista es un museo de santos. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de enfermos. Que algunos parecemos estar mejor que otros, pero todos estamos necesitando tratamiento. Yo no sé usted, pero yo necesito tratamiento. Oigan eso, el pastor está hablando de eso, amado. Es que nosotros estamos viendo según lo natural. Dios no mira así. Dios mira más allá de lo que se ve. Dios ve que dentro de esa persona tatuada, con piercing, con qué sé yo cuántas maquinaciones en su cuerpo, hay un alma que necesita conocer a Cristo. Hay un alma que necesita conocer a Cristo. ¿Y quién podrá acercarse a una persona que está así desviada, extraviada y perdida? Una gente que no tiene estructuras mentales, una estructura de pensamientos extraños, una gente que no mira lo visible, una gente que dice: detrás de esa alma, detrás de ese cuerpo hay un alma. Yo quiero que esa alma se salve, yo quiero que esa alma se transforme, yo quiero que esa alma conozca a Cristo. Yo quiero decirle a esa persona que Jesucristo es el Señor, que tiene que conocerle, que Él le ama. Por eso digo, Dios no tiene que preparar a nosotros. Porque es posible que entrando uno y saliéndose 7. Ay, yo no me voy a sentar al lado de una persona así. Estamos acá. Dice Pablo a Pedro: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, versículo 14: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí viene otro problema del legalismo. El legalismo quiere obligar a la gente. El legalismo quiere obligar a la gente en todo el sentido. Predica como yo, habla como yo, canta como yo, alaba como yo, brinca como yo, ora como yo, haz lo que yo hago. El legalismo hace doctrina de experiencias particulares. Las experiencias particulares son particulares, no son doctrinas. No, porque mire, pastor, usted quiere recibir revelación, levántese a las 3 de la mañana. Bueno, si Dios te lo reveló a ti, gloria a Dios, tírate a las 3, pero eso no significa que si yo me levanto a las 3 voy a tener revelación.
Eso pasa en el legalismo. Ay, ¿cómo puede ser que esa mujer profetice si tiene arete? ¿Cómo puede ser que profetice si tiene un tinte? ¿Cómo puede ser que profetice si tiene un pantalón puesto? Eso no es de Dios. Dios no puede usar. ¿Quién dijo que Dios no puede usar? Dios es soberano. Dios es soberano. Y se lo demostró a Pedro rompiéndole Dios a la estructura. Después de Pedro estar orando, viene la Biblia y dice que manda Dios a 3 hombres. Le habló Dios a Cornelio y manda a Cornelio 3 hombres que vayan a buscar a Pedro. Y Pedro, cuando recibe la noticia, el Espíritu le dice: no rehuses ir con ellos, yo lo mandé. Yo lo mandé, porque ya Pedro estaba cuadrado. Se le cuadró. Señores, el religioso se le cuadra a Dios a cada rato. A Dios se le cuadra el religioso. Yo no, eso no es verdad. Oiga, cuando Pedro oye esto, de que lo mandan a buscar los gentiles, y Pedro dice: Señor, tú sabes cuán abominable es para un judío sentarse con un gentil. Oiga, pero Dios lo está mandando y dice que eso es abominación. Tranquilo. Llega Pedro a la casa de Cornelio, que era gentil, que no era judío. Y cuando Pedro entra, encuentra la casa llena de personas esperando la palabra. Y Cornelio se acerca y le dice: mira, yo estaba orando y un ángel me habló que te manda a buscar, que sé yo cuánto. Bien, Pedro le habla el evangelio. Señores, Pedro predicando, Hechos capítulo 10. ¿Saben lo que hizo Dios para reírse de Pedro? ¡Pum! Cayó el Espíritu Santo. Y empezaron los gentiles a hablar en lengua y a danzar. Oh, racatata, caraba, shotoro, caraba. Y Pedro se queda así. Gentiles hablando en lenguas. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Le rompió Dios la estructura. Le rompió Dios la estructura. Y cuando Pedro ve esto, mira los que están con él, le dice Pedro: ¿acaso se puede impedir el agua para esto que recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros? Entonces dice, mandó Pedro que lo bautizaran. Pero tuvo Dios que romper la estructura. Dígale que Dios tiene que romper las estructuras. ¿Sabe por qué? Porque si fuera por nosotros se salvara nuestra familia y nadie más. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí es salvo. Porque te dice santo como yo digo santo. Ese sí es salvo. Ese salva porque mira, se peina como yo, habla como yo, predica como yo. Amado, la diversidad de la gracia no cabe muchas veces en esta capacidad pensante. La gracia es demasiado grande, demasiado asombrosa. Oiga, en el año 2013, el pastor Juan Radamés Fernández, nuestro pastor, y el pastor Marcos Sebastián fueron a España a un congreso, a una iglesia. Ellos vienen de América, van a Europa. Europa es otro mundo, señores. Europa es otro mundo. Y va a empezar el evento. Se para el pastor, ora, invoca y dice: vamos, el ministerio de adoración que suba. Suben 5 muchachos. 5 muchachos. Todito en tenis, en jeans, de estos jeans viejos, en camiseta, con pulseritas, en camisetas con barba, medio despeinado. Y dice el pastor Marcos, que anda con Radamés: ay, Señor, ayúdanos. Ay, Señor, ayúdanos. Cuando esos muchachos empiezan a agarrar la guitarra, bajo y batería y 2 voces, y empezaron a entonar cánticos, y empezó el fluir del Espíritu Santo, y empezó una presencia de Dios a descender. ¿Sabe qué? De rodillas los dos: Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. ¿Por qué? Porque juzgaron por las apariencias. Juzgaron por las apariencias. Israel no recibió a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no tenía apariencia. Dios va a levantar un pueblo que no va a tener apariencia en sí mismo, pero va a tener la apariencia del Hijo. La apariencia del Hijo. ¿Estamos acá?
Leemos Gálatas 3 para lleguemos al 5. Entonces dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad ante vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Oiga, esa palabra necios bíblicamente es prohibida. ¿Sí o no? La Biblia dice que a nadie le diga necio, pero Pablo está diciendo necio a los Gálatas. ¿Saben lo que si yo fuera un traductor de ese texto bíblico y lo pudiera traducir en dominicano, le dijera: tan ridículos sois? Ridículo, ¿por qué? Porque es que el legalista quiere meter a Dios en su estructura y Dios no cabe en estructura. Oiga, repita conmigo, diga: Dios no cabe en ninguna estructura. Él rompe las estructuras. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es Dios y no quiere que nadie lo limite. El legalismo lo limita por la poca fe o por la poca visión, la poca percepción. Incluso en la Biblia hay tantos conceptos de legalismo. Cuando Jesús habla, cuando Andrés viene a Natanael, ¿han leído eso? Cuando Andrés viene a Natanael, que Andrés le dice a Natanael: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, ven para que lo conozca. ¿Qué dijo Natanael? Y de Nazaret puede salir algo bueno. Estructura. El legalismo dice: y del buen samaritano puede salir algo bueno. Estructura. Y Dios dice: de ahí, de ese pueblo sencillo, que no se enreda en la vida, voy a levantar un mover que va a sacudir esta ciudad en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Dios va a levantar gente sin estructura, gente sin miedo, gente que no tiene limitantes, que no le importará pararse frente a una prostituta y abrazarla y besarla y bendecirla y decirle: ven conmigo a la casa de Dios. Y sabes algo mejor todavía, tú no tendrás miedo de invitar a tus amigos a la iglesia. Yo hablaba con una sierva de Dios. Ella me decía: pastor, yo he llorado porque yo he ganado almas en la calle y cuando van a la iglesia me las matan. Y yo le decía: ten paz, que cuando vengan aquí te la cuidaremos. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para estar excluyendo, sino para incluir a todo aquel a quien Dios quiere salvar, a todo aquel a quien Dios quiere levantar, en el nombre de Jesús. No somos Dios. Él es el que sana, Él es el que añade, Él es el que quita. La iglesia tiene que predicar, simplemente predicar, sin acepción de persona. Ganar las almas sin acepción de persona. Buscar al perdido sin acepción de persona. Amar al perdido sin acepción de persona. Toca a alguien y dile: te amo en Jesús. Dile: te amo en Jesús. Rompe el miedo. I love you in Jesus. A veces se nos pasan meses sin que nadie nos diga te amo. En la iglesia el te amo debe ser algo tan natural, algo que brote, algo que se viva. Te amo, mi hermano. Una bendición verte y saludarte. Amén. Dice Pablo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por el ritualismo o lo hace porque tú lo has creído? ¿Aló? La diferencia creo que es bastante obvia. Todo lo que se llama para con Dios necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe Dios no se va a mover. Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve porque se le cree. ¿Puedes creerlo? Si lo crees, verás la gloria de Dios. La Biblia no dice si te quitas tal cosa, si te pones tal cosa, si haces tal cosa. La Biblia dice: si lo crees, verás la gloria de Dios. La Biblia no dice si tú haces eso o haces lo otro. Si lo crees, iglesia, verás la gloria de Dios. ¿Crees que Dios lo hará? Lo creo. Estoy firmemente convencido de que Dios lo hará.
El apóstol Pablo dijo: creí, luego hablé. Creer es primero. Diga conmigo: creer es primero. ¿Está entendiendo lo que está pasando en la iglesia de los Gálatas? Por eso Pablo, ahora en el capítulo 5, siga conmigo, llega al 5, vaya conmigo, al 5. Pablo le dice, versículo 1, dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hará, posiblemente nos hizo libres, nos hizo libres, nos hizo libres, nos hizo libres. Oiga, el legalismo esclaviza a quienes Cristo ya hizo libres. Eso es doloroso. Las iglesias que compran las ofertas legalistas caen en prácticas esclavistas. No parecen libres, parecen esclavos. Esclavos. Y no somos esclavos más. No soy esclavo más. Es lo que dice el cántico, ¿verdad que sí? Soy libre de temor. No hay más condenación, ¿verdad que sí? Si le cambio la letra me permiten. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Está pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, dice Pablo, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay un yugo de esclavitud que no lo puso Dios, que lo puso los hombres. Hay un yugo que no fue Dios que lo puso. Porque el yugo del Señor, dice la Biblia, que su yugo es fácil y ligera su carga. El yugo religioso, dice la Biblia, que ni ellos con un dedo lo quieren mover, pero se lo ponen a los demás. Ellos quieren que los demás hagan, pero ellos no. Entonces Jesús dice: mi yugo es fácil, ligera es mi carga. El legalismo seguirá siendo, amado, un enemigo que enfrentar face to face, cara a cara, todo el tiempo. Porque vendrá contra nosotros de muchas maneras, queriendo invalidar la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Amén. Pero yo doy gloria a Dios porque está abriendo los ojos de su pueblo. Está despertando una iglesia. El Señor está libertando un pueblo de una mentalidad estructurada, de una mentalidad oprimida, de una mentalidad esclavista. Dios está libertando un pueblo para que pueda entender el diseño que Dios quiere entregarle. En el nombre de Jesús. Dios está preparando una iglesia para que pueda tomar posesión en la ciudad en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué Dios tuvo que bregar a Pablo tan fuerte? Porque Pablo iba a ser posicionado para predicarle a los gentiles, a los judíos y a los reyes. Si queremos alcanzar la ciudad, si queremos alcanzar los empresarios, los deportistas, la gente sencilla, tenemos que tener una mentalidad de reino. Kingdom minded people. Gente de reino. ¿Por qué? Porque en el reino tú no vas a estar estructurado mirando este sí, este no, este sí, este no. En el reino tú vas a entender que Dios tiene múltiples maneras de alcanzar y de adherir también. En el nombre de Jesús. Cuando eres kingdom minded person, cuando eres una persona de mente de reino, tú no estás estructurado a lo que tú piensas, tú estás estructurado a lo que Dios está revelando. Oiga, la primera vez que yo vi una persona ungir a otro con aceite, a mí me sorprendió mucho. Porque yo vengo de una iglesia medio estructurada. Y a mí me enseñaron que era con aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Me parecía el doctor Aquino ahí. Para ungir a una persona. Y llegamos a un lugar, había una señora con un dolor de cabeza, por un dolor de cabeza, explotándose. Y vino un amigo mío, un pastor de Colombia, hace muchos años, y estaba recién convertido. Y él supo que yo era cristiano y me buscó, en mi familia me buscó. Y llegamos a un lugar, había una señora con un dolor de cabeza. Y no había aceite de oliva. No había aceite de oliva prensado en frío. ¿Sabe lo que hay aceite aquí?
Y yo, oiga, yo que vengo estructurado, digo, ay, no hay aceite de oliva. Dice, no, yo dije aceite, tráigame aceite. Pues le trajimos el pote de la botella de cocinar, la botella de cocinar. La botella de cocinar. ¿Cuántos saben lo que era una teicia de aceite? Una teicia. Una teicia de aceite. Y quedaba un fondito de aceite. ¿Sabe qué? Él dice lo que la Biblia dice. Los ancianos llamen a los ancianos y oren por el enfermo ungiéndole con aceite. Él se mojó el dedo de aceite, aceite de cocinar común, y declaró la palabra. Terminó de orar, la mujer estaba sana. Y yo me quedé. Pero mi estructura decía que si no era aceite de oliva no se sanaba. ¿Quién dijo eso? Dios opera por la fe, Dios opera por el amor. Dios usó ese aceite. Después Dios me enseñó a través de esa persona que lo que validaba el acto no era el aceite mismo, sino la fe del que oraba. Y en una ocasión una hermana de la iglesia tenía una niña con un problema en un oído. Y la hermana estaba interna en un centro médico y me llama gritando que la niña estaba supurando algo por el oído y que no encontraba qué hacer. Digo yo, toma el aceite. Ay, que yo no tengo aceite, aceite de bebé. ¿Tú no tienes aceite Johnson? Sí, yo tengo aceite Johnson ahí. Coge aceite de ese y explícale en el oído y declara la palabra. Agarró a la mujer en fe, se empoderó, era su hija. Agarró a la mujer el dedito y le puso el dedito ahí en el oído y declaró la palabra. Sana en el nombre de Jesús. Pero que nosotros nos estructuramos. La estructura, no, que si no es aceite verde, no, que si no es así, no, que si no es asá. Amado, dejemos que, dígale a alguien, yo voy a dejar que Dios sea Dios. Abra su boca y dígale, I will let God be God. Vamos, le voy a enseñar un poquito de inglés. Diga, I will let God be God. Ahora dígalo otra vez conmigo, I will let God be God. Dejaré que Dios sea Dios. Deje que Dios sea Dios, hermano. No lo estructure usted. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios rompa la estructura. En el nombre de Jesús estaremos prestos para vivir el evangelio del reino. ¿Alguien está acá en esta mañana? Evangelio del reino no significa ser bautista, ni metodista, ni pentecostal. Eso está limitado. Evangelio del reino es que cada un metodista, un pentecostal y un bautista, y todos entenderán que hay un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu, una sola gracia, una sola fe, un solo Señor, y pronto viene por su iglesia. Amén, amén, amén. Rompamos la estructura. Rompamos la estructura. En el nombre de Jesús. Hay cosas que uno va a decir, todavía yo soy legalista, va a decir, porque yo no entiendo, amado. Si no entiende, pida a Dios que le dé entendimiento. No entiendo, hay cosas que uno no le entiende. Se lo digo porque todavía uno se queda así. Por ejemplo, se está planeando, ¿cuándo es el Global Worship Day? Eso en marzo. En agosto se está planificando un día de adoración mundial. ¿En Australia o en Filipinas, en Manila, Filipinas? Y se está preparando un evento de encuentro de enlace mundial. El mundo entero se va a hacer un día de adoración a Dios, un día entero, la tierra entera. Nosotros estamos preparando para, si no podemos ir a Manila, hombre de poca fe, hombre de poca fe, vamos a traerlo por televisión y por Facebook, el Global Worship Day, que la iglesia lo pueda ver y pueda adorar. Pero hermano, usted tiene que estar preparado para ver gente ahí de diferentes culturas del mundo entero adorando al mismo Dios que usted adora y yo también. Entonces, cuando tú veas gente adorando en un estilo que tú no te puedes imaginar que está adorando a Dios y que está danzando en la presencia de Dios, tú dirás, Señor, dame entendimiento. Yo no entiendo. ¿Por qué? Porque tu estructura todavía está basada en lo que tú ves aquí. Señores, pero del otro lado del mundo hay gente que está adorando a Dios ahora mismo en piso de tierra, descalzo, con taparrabo, que están danzando en su presencia, con tambores,
con flautas, con cuernos, adorando a Dios. Y están adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo están bendiciendo en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos que abrirnos al corazón de Dios para entender que Dios es más allá que una estructura. Amén. Termino contigo y vamos a orar. Abre tu Biblia en un texto que no estaba en mi agenda, pero está en la agenda de Dios. Juan 8, capítulo 8, versículo 36. Un versículo sencillo, pero tú te lo sabes de memoria. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Si el Hijo te libertare, será verdaderamente libre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí.